Bienvenidos a Oputo TV, una investigación fuera de la oficina sobre salud personal y realización fisiológica. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, el cambio de código, la disonancia cognitiva y la manipulación social. Soy Alex y como siempre me acompaña Ben. Hola Alex, hola a todos. La verdad es que este es un tema que de una forma u otra nos toca a todos. Es esa sensación a veces de que no estamos siendo del todo nosotros mismos, ¿no? Va a estar bueno. Exacto, Ben. Y mira, para entrar de lleno, empecemos con esta pregunta. ¿Alguna vez han sentido que están actuando, interpretando un papel solo para poder encajar? Esa sensación, esa pequeña incomodidad, esa punzada de que algo no cuadra, es justo la puerta de entrada a todo un universo psicológico que vamos a explorar. Y ojo, no es una simple sensación pasajera, ¿eh? Es un síntoma, una señal de que hay fuerzas muy poderosas, tanto internas como externas, que están moldeando cómo nos mostramos al mundo. Y bueno, para darle orden a esta charla vamos a seguir un camino que me gusta llamar de círculos concéntricos. O sea, vamos de adentro hacia afuera. Empezaremos en el núcleo, en el conflicto que ocurre dentro de nuestra propia mente. Y ahí salimos un poquito para ver cómo actuamos, cómo ejecutamos nuestra identidad en el día a día. Luego, abrimos más el círculo para analizar las presiones sociales, esas cargas que nos obligan a actuar de cierta manera. Y al final, llegamos al círculo más grande y moderno, el campo de distorsión digital y cómo la tecnología pues está cambiando las reglas del juego para todos. Muy bien, pues vámonos al centro. Parte 1. El conflicto interno de la mente. Aquí es donde empieza todo. Es esta batalla, a veces silenciosa pero constante, entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que terminamos haciendo. Es, digamos, nuestro campo de batalla personal. Y el concepto clave aquí, el protagonista, es la disonancia cognitiva. Este término lo acuñó el psicólogo social Leon Festinger por allá de 1957. Pensemos en ello como una especie de estática mental, un ruido incómodo en la cabeza. Es esa incomodidad que nos da cuando tenemos dos ideas que se pelean entre sí, o lo que es súper común cuando hacemos algo que va en contra de lo que creemos. Nuestro cerebro busca coherencia, necesita que las cosas tengan sentido, y cuando no lo tienen, se genera esta tensión que nos obliga a hacer algo para resolverla. Y justo esa incomodidad es lo que nos empuja a actuar, ¿no? A callar ese ruido. Exactamente. Mira, este ejemplo es el clásico del libro de texto, pero es que lo explica perfecto. Una persona tiene la creencia, fumar es malísimo para mi salud, clarísimo. Pero su acción es, me fumo una cajetilla diaria. ¡Pum! Ahí tienes la disonancia en todo su esplendor. La mente no puede vivir en paz con esas dos realidades opuestas. Así que, ¿qué hace la persona? O cambia su comportamiento, o sea, deja de fumar, o, lo que pasa más seguido, cambia sus creencias o las justifica. Empieza a decirse cosas como, bueno, mi abuelo fumó toda su vida y vivió hasta los 90, o no son tan malos, son de los light. Es un mecanismo de defensa para bajarle el volumen a esa tensión que es insoportable. Oye, y más allá del ejemplo del cigarro, ¿cómo vemos este conflicto en la vida de todos los días? Está por todos lados, Ben, ¿de verdad? Fíjate en la procrastinación. Todos sabemos que tenemos que terminar ese reporte importante porque valoramos ser responsables, pero en lugar de eso, nos aventamos 3 horas viendo una serie. La culpa y la ansiedad que sentimos después, justo eso, es disonancia cognitiva en acción. O el famoso remordimiento del comprador. Te compras algo caro, un teléfono, una tele, y al día siguiente sientes un vacío horrible. Para calmar esa disonancia, ¿qué hacemos? Nos metemos a internet a buscar como locos reseñas positivas del producto, ignorando las malas, solo para convencernos de que tomamos la decisión correcta. Es un fenómeno superhumano. Ok, ya entendimos la guerra interna. Ahora pasemos al siguiente círculo. Parte 2. La ejecución de la identidad. Si la disonancia es el conflicto por dentro, ¿cómo lo manejamos por fuera, con la gente? La respuesta es que, consciente o inconscientemente, creamos estrategias para lidiar con esa tensión en el mundo real. Y esta cita de Chandra Davis, que es terapeuta, es un golpe directo y súper honesto. Ella dice, soy una complaciente, lo que me convierte en una persona deshonesta. Para una terapeuta, esta admisión es una contradicción brutal, pero es una verdad ineludible. ¡Wow! Es que aquí vemos la disonancia en carne viva. Su valor es la honestidad, pero su comportamiento es complacer. Esta confesión nos lleva de la mano al siguiente concepto, el cambio de código, o code switching, como una forma, a veces extrema, de complacer a los demás. Formalmente a esto se le llama cambio de código. Es básicamente el acto de modificar cómo nos comportamos, cómo hablamos, nuestro acento, hasta nuestra apariencia, para encajar en un grupo o en una situación social. Y no es solo ser educado, es una estrategia, es leer el ambiente y ajustar las perillas de nuestro yo para que no haya fricción, para que nos acepten. Y fíjate que es todo un proceso, no es algo que pase sin más. Aquí lo vemos en 4 pasos. Primero, analizas el contexto. ¿Quiénes están? ¿De qué va la cosa? Segundo, adaptas tu comportamiento y lenguaje. Tercero, estás todo el tiempo escaneando las reacciones.
Se ríen, asienten, está funcionando. Y cuarto, y aquí se une todo, tienes que manejar la disonancia interna que te genera estar actuando. Es un trabajo de tiempo completo. Requiere una vigilancia agotadora. A ver, Alex, espera, ¿pero no es esto hasta cierto punto una habilidad social básica? Digo, todos nos adaptamos. No le hablas igual a tu jefe que a tu mejor amigo. ¿Dónde está la línea donde deja de ser una adaptación normal y se convierte en una carga, en algo dañino? Esa es la pregunta del millón, Ben, y es súper importante hacer la distinción. Tienes toda la razón. Una cosa es la adaptación educada. Ajustas tu formalidad para una entrevista de trabajo, es lógico, pero eso no cambia quién eres. La carga de la conformidad, que es la otra cara de la moneda, es cuando esa presión te obliga a esconder o minimizar partes centrales de tu identidad para que no te etiqueten, para evitar estereotipos. Es cuando dejas de hablar de la música que te gusta, ocultas tu acento o evitas temas por miedo a que te juzguen. Justo ahí, la habilidad social se convierte en una carga pesadísima. Y de esa carga vamos a hablar ahora. Están escuchando un análisis de Otto TV con investigación del autor Paul Bulow. Y continuamos con la tercera parte, las cargas de la pertenencia. Aquí es donde el cambio de código deja de ser una lección, un simple acto de cortesía, y se transforma en una necesidad para sobrevivir, empujada por presiones sociales muy fuertes. Y tenemos que poner sobre la mesa este término, así, directo, racismo lingüístico. ¿Qué es? Es el juicio sistemático que se hace de las personas por su forma de hablar. Es cuando se decide que ciertas formas de hablar son más correctas o valiosas que otras. Y no hablamos de gramática, sino de una jerarquía de poder, donde el acento o dialecto de la cultura dominante se pone como el estándar, y todo lo demás se ve como malo o poco profesional. Y para que esto no suene tan abstracto, veamos el caso de Nia, de uno de los artículos que analizamos. Nia es una estudiante de posgrado. Está en un bar con sus compañeros, la mayoría blancos. Le llama a su hermana por teléfono. Y en lugar de contestar con el saludo efusivo de siempre, responde en voz baja. ¿Te puedo llamar más tarde? ¿Por qué? Porque le preocupa que su forma natural y auténtica de hablar sea juzgada como inapropiada en ese ambiente. Ese microsegundo de cálculo, de autocensura, revela una presión enorme y un desgaste brutal. Y claro, hacer esto un día y otro tiene un costo. Un costo psicológico altísimo. Como vemos aquí, este cambio de código constante te lleva a la fatiga cognitiva, al burnout. Empiezas a sentirte como un fraude y de ahí nace el famoso síndrome del impostor. Te genera confusión. A ver, entonces, ¿quién soy yo de verdad? Es un esfuerzo emocional y un estrés extra que cargas todos los días. Y encima, le quitas a los demás la oportunidad de conocerte y validarte por quien realmente eres. Es una carga invisible que te va desgastando por dentro. ¿Y qué es lo que alimenta esa presión tan fuerte? ¿De dónde viene ese miedo a ser juzgado? Una de las fuerzas psicológicas más potentes detrás de esto es la amenaza del estereotipo. Se define como el miedo a confirmar con tu comportamiento un estereotipo negativo sobre el grupo al que perteneces. Por ejemplo, si hay un estereotipo de que la gente de cierto lugar es poco profesional, una persona de ese lugar sentirá una presión inmensa por ser el doble de profesional para no confirmar ese prejuicio. El problema es que esa vigilancia constante ocupa un espacio mental enorme. Es como tener un programa corriendo en segundo plano que te consume toda la memoria RAM y paradójicamente puede hacer que tu rendimiento baje. Están escuchando un análisis de OOTV, con investigación del autor Paul Bulow. Y con esto, llegamos al último círculo, el que nos toca más de cerca hoy en día. Parte 4. El campo de distorsión digital. Aquí es donde vemos cómo la tecnología moderna está agarrando todas estas presiones de las que hemos hablado y las está amplificando a una escala que nunca habíamos visto. Esta cita del Pew Research Center pinta un panorama inquietante, por decirlo menos. Habrá batallas por las verdades que pueden causar un futuro donde la paranoia, las teorías de conspiración y una lucha continua sobre lo que es real y lo que no sean algo común. O sea, el simple hecho de saber qué es verdad se ha vuelto una fuente gigantesca de disonancia cognitiva para todos. El conflicto ya no es solo entre lo que hago y lo que creo, sino entre lo que veo en mi pantalla y la realidad misma. Esta tabla lo resume muy bien. Antes, la fuente de la presión eran los prejuicios, las interacciones cara a cara. Ahora, el enemigo es a menudo invisible. Es el sesgo de un algoritmo que decide qué noticias ves, encerrándote en una burbuja. Antes, el conflicto era con otras personas. Ahora, es una batalla constante por la verdad. Y la manipulación, bueno, pasó de la presión social a la desinformación masiva, creada con inteligencia artificial, los deepfakes. El resultado es que la disonancia que antes era algo más personal o de un grupo, ahora es una confusión y una paranoia a escala global. Y fíjense en este año, 2035. El informe del Pew Research se enfoca ahí porque es cuando los expertos predicen un desplazamiento laboral masivo por la inteligencia artificial. Imaginen la disonancia a nivel social. Si gran parte de nuestra identidad viene de nuestro trabajo, ¿qué pasa cuando millones de trabajos desaparecen? No es solo una crisis económica, es una crisis de identidad, una pérdida de propósito a una escala que no hemos visto nunca.
¿Y cuál es la consecuencia final de todo esto? O sea, ¿a dónde nos lleva este camino? Pues las predicciones de los expertos no son muy optimistas. Hablan de una caída en el pensamiento crítico. Ya no leemos a profundidad, solo consumimos información pasivamente. Hablan de un ausentismo de la conciencia. Estamos aquí físicamente, pero nuestra mente está en el teléfono. Y si a eso le sumas contenido generado por IA que puede esparcir prejuicios a la velocidad de la luz y una desconfianza total en las instituciones, llegamos a una paradoja tremenda. Nunca estuvimos tan conectados digitalmente, pero nunca nos sentimos tan solos. Bueno, es momento de atar todos los cabos, de sintetizar este viaje. Empezamos en el centro, con esa sensación interna, esa estática en la mente que es la disonancia. Vimos cómo esa fricción nos hace actuar hacia afuera, a través del cambio de código. Luego exploramos las presiones sociales, como el racismo lingüístico, que hacen que actuar no sea una opción, sino una necesidad. Y finalmente, vimos cómo el mundo digital agarra todo esto y le sube el volumen al máximo para todos. Y si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería esta. La distancia, esa brecha que existe entre nuestro yo auténtico y nuestro yo actuado, es un lugar de una presión psicológica brutal. Y lo más importante, ese espacio está siendo modificado y agrandado por dos fuerzas gigantescas de nuestro tiempo, la desigualdad y la aceleración tecnológica. Totalmente. Y entender esto es el primer paso para poder manejarlo. Da igual si lo sientes como síndrome del impostor en una junta o como confusión mientras ves tus redes sociales. La dinámica de fondo es la misma. Es esa tensión entre quiénes somos y quiénes sentimos que el mundo nos exige ser. Y así queremos cerrar con una última pregunta, para que se quede resonando. En un mundo que cada vez nos exige más actuar, que nos empuja a presentar una versión perfecta de nosotros mismos, ¿dónde encontramos un espacio para ser auténticos? ¿Dónde podemos, de verdad, bajar la guardia y simplemente ser? Esa es la gran pregunta con la que todos lidiamos en esta era de la identidad dividida. Gracias por habernos acompañado en este análisis.